Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, bienvenidos a la tercera clase, que es biodiversidad. En este caso tenemos a la profesora Milagros Kekuts. Es abogada, graduada con honores de la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización en gobernanza local sostenible. Es adscrita de la Cátedra de Derechos de los Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la UCC, con formación internacional en cambio climático, salud y soluciones basadas en la naturaleza, UNITAR y UNEP. Y está enfocada en el derecho ambiental, recursos naturales y turismo sostenible, comprometida con el desarrollo sostenible. Así que bienvenida, Milagros, a la tercera clase de esta de diplomatura, ¿sí? ¿Qué tal? Muchas gracias por esa presentación, Maga. Hola, buenas tardes a todos los que veo conectados. Bueno, hoy vamos a ver un poco lo que es biodiversidad, de eso va a tratar la clase. La modalidad que yo tengo es una presentación que creo que ya la pueden ver, así que si no la pueden ver avisan y vemos qué podemos hacer al respecto. Cualquier duda que tengan lo pueden hablar por el micrófono o por el chat. Si puede ser por el micrófono mejor, porque yo voy a estar en otra pestaña con la presentación. Así que nada, no duden en consultar lo que quieran, este espacio es de ustedes y vamos a estar relacionándonos acá. ¿Mm? ¿Les parece bien si arrancamos? Buenísimo. Sí, por supuesto. Genial. Vos sabés no quedarme quieta, le dice así, no. Bueno, también agradecer a la ULA, ya me estaba olvidando, agradecer a la Universidad Libre del Ambiente, a Fede, bueno, que me convocó, y arrancamos nada más con esta clase de biodiversidad de la Diplomatura en Gestión y Política Ambiental. Lo primero que vemos acá es un monumento natural, al yaguareté, que nos van a acompañar varias especies a lo largo de toda la presentación. ¿Mm? Todas las imágenes que vamos a ver son imágenes sacadas de parques nacionales de la Argentina, retratando toda la biodiversidad que tenemos dentro de nuestro país. Pero para arrancar hablando de la biodiversidad tenemos que saber qué es, y para eso vamos a irnos al Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿no? Que nosotros los abogados y abogadas lo conocemos como el CDB. ¿Mm? Ya vamos después a volver en eso, pero es importante que sepamos que tomamos la definición de acá. ¿Mm? ¿Qué es la biodiversidad, no? Es todos los organismos vivos, no importa de cualquier fuente, ¿no? Que están incluidos en el ecosistema. Cualquier ecosistema, sea terrestre, sea marino, acuático. ¿Mm? Son todas las especies y todos los seres vivos que están en este planeta. Pero la dimensión de la biodiversidad no solamente es biológica, ¿no? No solamente estamos hablando de los animales, de las plantas, de los microorganismos, de los hongos, sino que también tenemos dentro de la biodiversidad una dimensión cultural. ¿Mm? Porque esa diversidad genética que siempre nombramos sobre la biodiversidad es simplemente su dimensión biológica. Y muchas veces nos olvidamos de que la biodiversidad tiene un aspecto o una dimensión cultural. ¿Por qué? Porque toda esta dimensión biológica, la diversidad genética, la diversidad de especies, la diversidad de ecosistemas, que los vamos a ver más adelante, son parte y están dentro de un proceso cultural que va evolucionando en el tiempo. ¿Mm? Porque al fin y al cabo, todos nosotros estamos siempre en un entorno natural, siendo parte de ese entorno natural. Entonces, los procesos y los contextos culturales que le ocurran a ese entorno, por más de que sea natural, va a ser de influencia. Pero nos vamos a enfocar en la dimensión biológica de la biodiversidad en esta clase. Y para eso vamos a tener que arrancar con que la biodiversidad tiene tres niveles que están interconectados entre sí, que son la diversidad de especies, la diversidad genética y la diversidad de ecosistemas. La diversidad de especies son todas, valga la redundancia, las especies de plantas, animales, microorganismos que existen en una región. Si nosotros tenemos que pensar la Argentina, es una extensión territorial enorme y además tenemos muchísima variedad de climas. Es por eso que tenemos una riqueza inmensa en lo que son las variedades de la diversidad de especies. Aproximadamente en nuestro país hay alrededor de 113.946 especies en lo que vendría a ser el reino animal,
Y en lo que vendría a ser el reino vegetal tenemos 10.006 especies aproximadamente. Estas son cifras que saqué de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, de un plan de investigación que se realizó entre el año 2016 y el año 2020. Así que como vemos, hay una diversidad de especies enorme en la Argentina. Después tenemos en este nivel la diversidad genética, que ya no estamos hablando de las distintas especies de los reinos que tenemos en la Argentina, sino que estamos hablando de que dentro de una misma especie puede haber una variabilidad genética. Y que esto es muy importante porque la variabilidad genética lo que va a hacer es evolucionar a través del tiempo para que esas especies se vayan adaptando a los nuevos factores que están sucediendo en su entorno para poder subsistir y para poder sobrevivir. El final que nosotros tenemos en estos tres aspectos interconectados de la diversidad biológica es que hay diversidad de ecosistemas. Cuando estamos hablando de ecosistemas, siempre estamos hablando de hábitats naturales, de comunidades biológicas donde estos seres bióticos, que están vivos, y los seres abióticos, quienes no lo están interactuando entre sí todo el tiempo, ¿no? Donde transcurre su vida. Y como bien dije antes, la Argentina tiene un territorio inmenso. Entonces tenemos ecosistemas que van desde glaciares en la Patagonia hasta, no sé, las yungas del noroeste, por ejemplo, en La Pampa que están los pastizales, en el Iberá que tenemos humedales, y ni hablar acá en Córdoba que tenemos una diversidad enorme, ¿no? Tenemos desde nuestros bosques nativos, que son secos, que son bajos, ¿no? Y de pronto tenemos, por ejemplo, Ancenusa, que está considerado un humedal, un sitio Ramsar. Entonces, tenemos una diversidad de ecosistemas muy grande en nuestra provincia también. Estos tres niveles que vimos recién no son estáticos. Y esto es súper importante para comprender la biodiversidad con su propia evolución, con su propio dinamismo, ¿no? Porque no solamente las especies y su genética van evolucionando, y de pronto tal vez van desapareciendo porque no se adaptan, y ya vamos a ver que esa adaptación muchas veces la tienen que hacer por responsabilidad de actos humanos, ¿no? Pero también porque los tiempos geológicos van cambiando y ya no van sobreviviendo, y además los ecosistemas de por sí también cambian. No solamente las especies son las que no se adaptan, sino que no se adaptan justamente porque sus ecosistemas muchas veces están o rotos, ¿no? Por acciones del hombre, y después nosotros no los volvemos a recomponer. ¿Hasta acá vamos bien? Voy a asumir que bien. Seguimos entonces. Cuando estamos hablando de estos tres niveles, es súper importante tener en cuenta que el dinamismo, y más en esta diplomatura, que es sobre gestión, la tenemos que pensar para poder generar planeamientos de gestiones a largo plazo. Porque muchas veces nos pasa, a mí me sucede, ¿no? Cuando tenemos que realizar un planteo sobre protección de biodiversidad, si nosotros nos vamos a enfocar en resolver algo en un momento determinado solamente para esa situación, o vamos a pensar nuestra gestión a largo plazo. En el caso de pensar nuestra gestión a largo plazo, es súper importante tener en cuenta el dinamismo que tienen estos tres niveles de la diversidad biológica. Habiendo comprendido esta parte, vamos a pasar a una que a mí me parece que es muy interesante, la autorregulación que tiene la naturaleza. Porque como vimos recién, la biodiversidad, ¿no? Esta parte biológica en su dimensión biológica, existe. Y existe desde antes que nosotros los seres humanos estemos acá, y lo más probable es que siga existiendo cuando nosotros nos ausentemos del planeta Tierra. Entonces, viene con una inteligencia propia esa naturaleza. Y una de esas inteligencias que tiene es la autorregulación que posee. Porque muchas veces creemos que no, que la naturaleza no puede recomponerse sola. En algunos momentos, y lamentablemente por acciones humanas, es necesario ayudar a esa naturaleza a que se recomponga. Pero de por sí, la naturaleza tiene un principio de autorregulación. Esto es porque los ecosistemas de manera natural tienen mecanismos dentro de sí de manera interna que hacen que se mantenga un equilibrio dinámico en esa relación de biodiversidad que hay a lo largo del tiempo.
Y con esto que estuvimos hablando de la genética o de la evolución del ecosistema, justamente se van adaptando gracias a estos mecanismos. ¿Qué son estos mecanismos? Son interacciones que la biodiversidad tiene entre sí dentro del ecosistema en el que se están desarrollando sus vidas. ¿Bien? Y por supuesto, juegan un papel importante tanto los componentes bióticos, que son los seres vivos, ¿bien? Y los componentes abióticos, que dijimos recién que son esos que no tienen vida, pero ¿por qué? Porque son factores físicos, son factores químicos que están sucediendo independientemente de la vida o no de, por ejemplo, el reino animal. Pero si tenemos la autorregulación de la naturaleza, ¿cuáles son estos mecanismos complejos que trae de por sí, ¿no? De manera natural? Son 5. Acá tenemos 3 y en la diapo que viene vamos a tener otros 2. Estos mecanismos complejos, capaz el más conocido, ¿no? Es el ciclo de nutrientes que tiene la naturaleza en sí misma, que produce su propio carbono, nitrógeno, fósforo, todos los elementos químicos que va a utilizar, ¿no? Todos esos componentes existen en la naturaleza, y valga la redundancia, de manera natural. ¿Por qué? Porque son necesarios no solo para que esos seres vivos estén ahí, sino para que los ecosistemas existan. Entonces, ya de por sí, estos elementos químicos generan procesos biológicos, geológicos, físicos, en estos ciclos de nutrientes que terminan, por ejemplo, generando un recurso natural como el agua, ¿no? Que va a ser consumida. Otro de los mecanismos que están dentro de la naturaleza y que la autorregulan es el flujo de la energía, ¿no? Esto tiene que ver ya con las cadenas tróficas, que es la parte que por ahí menos nos gusta, ¿no? De la naturaleza cuando hablamos de biodiversidad, que es que, querramos o no, los animales entre sí se van equilibrando, se van regulando, hay algunos que van a ser presas de otros, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Que haya un flujo de energía adentro de ese ecosistema, ya sea los productores, ¿no? Como la biodiversidad de las plantas, del reino vegetal, que son, por ejemplo, quienes capturan la energía solar, quienes generan el oxígeno, pero también quienes consumen eso generado, ya sean los herbívoros que consumen plantas o los carnívoros, como vimos recién, que van a consumir otros animales. Y cómo olvidarnos de los descomponedores, que son súper importantes también para este flujo de energía dentro de la naturaleza. La autorregulación también tiene un mecanismo que es la interacción biológica, que es lo que hablábamos un poco recién y se mezcla un poco con el flujo de energía, porque estamos hablando de las interacciones ya ahora sí que los animales, cuando hablamos de los animales estamos hablando de todos los que integran el reino animal. ¿Por qué? Porque acá ya juega la parte de la depredación, de la competencia y de a veces los tan invisibles parasitismos, pero que son importantes también. Los últimos 2 mecanismos complejos que nos quedan de ver de la autorregulación de la naturaleza es la sucesión ecológica y la retroalimentación negativa. Cuando hablamos de la sucesión ecológica, siempre estamos hablando de que después de una perturbación que la naturaleza sufra, ya sea una inundación, un incendio, o bueno, en Argentina no se da tanto, pero también una erupción volcánica, puede suceder, lo más probable es que suceda, de que la naturaleza necesite un tiempo para recomponerse en calma. Que muchas veces nosotros, por ahí yo lo digo, ¿no? Pecamos de querer ayudar de más, ¿no? A esa naturaleza que la vemos sufrir, y de pronto tal vez no le estamos dando el espacio para que se autorregule sola en un momento. Eso pasa mucho en los incendios. Yo soy de las sierras de Córdoba y lamentablemente mi pueblo se suele incendiar bastante. Y algo bueno, que hemos aprendido desde chiquitos ahí, es que una vez que sucede el incendio es súper importante dejar en calma a la naturaleza, dejar que esas cenizas después con el agua se empiecen a combinar con la tierra, que funcionen de abono. Por supuesto va a necesitar de nuestra acción humana, siempre. ¿Cuál es la acción humana? Bueno, intentar no hacerle daño, intentar mejorar, plantar especies autóctonas en donde podamos. Pero también es súper importante dejar que la naturaleza se autorregule sola. Otro, y el último de los mecanismos que voy a nombrar hoy, porque son varios, de la autorregulación es la retroalimentación negativa. Este es un poco más complejo,
porque muchas veces pasa que va a haber un factor que desencadena un desequilibrio natural. Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros terminamos como seres humanos depredando algún tipo de animal, alguna especie de animal, que era la principal depredadora de otra, esa otra se termina multiplicando. Y supongamos que esa otra era una especie herbívora, que solo consumía vegetación. Y entonces la vegetación empieza a desaparecer, porque hay muchísimas de estas especies que están consumiendo esos vegetales. Entonces ahí tenemos una retroalimentación negativa que va a generar, que va a llegar a un punto en el que esos animales herbívoros, que se quedaron sin su depredador natural, terminen depredando esa planta que están consumiendo. Pero bueno, para que veamos que esto también sucede, ¿no? En lo que vendría a ser la autorregulación natural. ¿Qué es lo importante de entender a la naturaleza y a la biodiversidad como parte de esta naturaleza de que se autorregula? Que trae una suerte de inteligencia propia, originaria, ¿no? Esto que hace que también tengamos que hablar del concepto de la resiliencia ambiental. ¿Bien? Yo como no veo el chat, me voy a ir al chat a ver si hay alguna pregunta, pero por ahora creo que no. Así que volvemos para acá. Además, entonces, de esta autorregulación que posee la naturaleza, y donde la biodiversidad, por supuesto, está siendo parte, vive, tenemos a la resiliencia ambiental. ¿Qué es la resiliencia ambiental? Es una capacidad que tiene este sistema complejo, esta biodiversidad, esta naturaleza, de mantenerse en el tiempo, evitando que las perturbaciones externas, que los cambios que estén ocurriendo externamente, les afecte a sí mismo. Entonces desarrollan habilidades, como la habilidad de absorber, la habilidad de adaptarse y la habilidad de transformarse. Parece que cuando estamos hablando de resiliencia hablamos de algo como muy novedoso, pero en realidad la resiliencia está desde la década de los 70, así como dando vueltas por foros, por congresos y demás. La introdujo un señor llamado Crawford Holling, era él escritor ecológico. Entonces él lo propone como una forma de comprender lo que serían las dinámicas, estas relaciones que estamos nosotros acá nombrando dentro de la biodiversidad, que no son lineales muchas veces, ¿no? Y que finalmente los seres vivos tienen que adaptarse resilientemente, ¿no? Aguantando, soportando circunstancias externas que no pueden elegir si pasan o no pasan, simplemente suceden. Entonces, ¿cómo hace esta biodiversidad a través del tiempo para mantenerse de esa forma? ¿Cómo lo logra? ¿Cuál es esa fórmula mágica, no? Entonces empieza a hablar de esta resiliencia, de esta habilidad que tiene la biodiversidad y la naturaleza de recuperarse después de algún evento que le haga daño, ¿no? Entonces hablamos de que la resiliencia es la capacidad que tiene de absorber o de amortiguar los impactos que suceden. Era esto que hablábamos un poco con el ejemplo del incendio, en este caso, en la absorción, porque la perturbación está sucediendo, pero la perturbación generó una modificación, por supuesto, generó la pérdida de mucha biodiversidad. Pero esa biodiversidad genéticamente no cambió fundamentalmente por ese incendio que sucedió. Otra de las circunstancias sobre la resiliencia es la capacidad que tiene la biodiversidad y la naturaleza de adaptarse a lo que está sucediendo, ¿no? De ajustarse a sí misma. Era un poco esto que hablábamos de la diversidad desde el aspecto biológico genético, ¿no? ¿Cómo va a reestructurarse esa especie para soportar los cambios que está sufriendo a través del tiempo? Porque la especie muchas veces sí está preparada para adaptarse a los cambios que naturalmente tiene que sufrir. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano muchas veces interviene, tal vez no de la mejor forma, y le genera a ese ser vivo, que es parte de la biodiversidad, la necesidad de modificar algo dentro de su genética para seguir subsistiendo?
Otra de las características importantes de la resiliencia es la transformación, que tiene mucho que ver, por supuesto, las tres tienen que ver, no son individuales, se complementan, ¿m? Y por eso que la transformación es como una suerte de reorganización. A veces no estamos hablando de la parte genética cuando hablamos de la transformación, sino que estamos hablando de más que nada este concepto de diversidad ecológica. ¿Por qué? Porque muchas veces las transformaciones dentro de la biodiversidad van a tener que ver con los cambios de trayectoria que van a tomar, por ejemplo, algunas especies animales en el momento en el que tengan que ir de un lugar a otro, o en qué época del año lo hacen. ¿M? En estas adaptaciones también está presente la resiliencia, porque no es sencillo para una especie no solamente tener que hacer un esfuerzo genético de cambiarse para soportar lo nuevo, sino también tener que cambiar esas acciones que a ellos les nace de manera primitiva, de manera natural, ¿no? Porque nosotros tenemos esta capacidad de raciocinio que nos van explicando lo que tenemos que hacer, ¿bien? Y las especies animales lo que tienen es este instinto animal. Y eso es lo que terminan ellos transformando gracias a este concepto que nosotros le hablamos de resiliencia. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de resiliencia cuando estamos hablando de biodiversidad? Porque tenemos que aplicarla para poder entender cómo los ecosistemas que albergan a las especies, y esas especies son nuestra biodiversidad, pueden persistir a lo largo del tiempo, pueden adaptarse a los nuevos desafíos, ¿no? que, que que el ser humano les está haciendo tener, ¿bien? Y cómo nosotros desde nuestros lugares, que por algo sé que se han inscrito a esta genial diplomatura, queremos asegurarle a esa biodiversidad que tiene un futuro sostenible, ¿sí? No ya tanto sustentable, sino un poco sostenible. Es por eso que es súper importante hablar de que la biodiversidad biológica es más que fundamental para la resiliencia de los ecosistemas. ¿M? Y ahí traemos de nuevo el concepto de biodiversidad biológica, si se ya hablé mucho seguido, ¿no? Que es la variedad de especies, de genes y de ecosistemas que tenemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando un ecosistema está diverso, está equilibrado, posee su propia resiliencia, puede resistir a perturbaciones fuertes. ¿M? ¿Cuáles perturbaciones fuertes? Por ejemplo, los desastres naturales, inundaciones, terremotos, huracanes, ¿no? Porque por supuesto, siempre cuando pasan por ahí estas noticias o estas novedades, en la tele nos muestran qué le sucedió a los seres humanos, que están muy bien, pero por ahí nos olvidamos de qué sucede cuando tenemos una migración de aves que está yendo de un punto de un continente a otro y se topa con dos huracanes, cuando naturalmente por ahí debería de toparse con uno solo, ¿no? También tenemos presente aquí una perturbación muy importante que creo que todos ya conocemos, que es la contaminación, ¿no? La contaminación en todos sus aspectos. Contaminación ambiental general, propiamente dicha, la contaminación lumínica, por ejemplo, para las aves, que es muy importante y por ahí no la tenemos mucho en cuenta. La contaminación que hacemos día a día con nuestros residuos sólidos urbanos, o ni hablar las contaminaciones que generan algunas empresas con compuestos químicos, con compuestos que son peligrosos, dañosos para la salud, y algo súper importante que es el cambio climático. El cambio climático no es algo nuevo, pero sí es algo que se está hablando ya hace bastante, por suerte, porque afecta mucho a la biodiversidad. Así que ese también es una de las perturbaciones que tiene que superar la biodiversidad como un todo para poder subsistir. Y como habíamos hablado al principio, la biodiversidad no solo está en su concepto biológico, sino en su concepto natural. Y si bien les conté que las íbamos a dejar de lado un poco al principio, vamos a decir que desempeña la parte cultural, ¿no? Que ya es la parte en la que estamos nosotros como seres humanos, ¿no? Es importante para la resiliencia de la biodiversidad cuáles son nuestras acciones como parte social y cultural que tenemos para esa biodiversidad.
Porque si de pronto somos una sociedad con un conocimiento de biodiversidad, de ecosistemas, de diversidad genética fuerte, vamos a poder intentar ponerle voz y defender aquellas especies que no pueden hacer. Y también eso va a generar una mejor estabilidad. Si nosotros cuidamos a la biodiversidad y la protegemos, o intentamos hacerlo, vamos a contribuir a que esa biodiversidad no siempre tenga que estar a la defensiva intentando modificarse genéticamente, intentando modificarse como especie, o en qué parte va a vivir, o en qué parte va a subsistir, o cómo va a ser su migración. Mientras más nosotros como seres humanos entendamos que estamos dentro de la naturaleza, que somos parte, y que un poco podríamos cuidar con nuestras acciones a la biodiversidad, estamos ayudando a esta parte de la biodiversidad entendida como una biodiversidad en sentido cultural. ¿Cómo venimos? ¿Tienen alguna duda? Por ahora, re claro. ¿Ahora claro? Bueno, Vamos cualquier bien, cosa, profe. buenísimo. Prenden el Ahora, micrófono y me avisan. Muy claro. perfecto. Bárbaro. Entonces, ya conocimos qué es la biodiversidad, ya vimos cuáles son sus dos dimensiones, ya hablamos de la resiliencia como concepto nuevo, capaz, no sé si alguno ya lo había escuchado, pero la resiliencia y hablar de la parte biológica y hablar de la parte cultural que tenemos adentro de la naturaleza, no solo nos va a ayudar a nosotros, a ustedes, a mí, a cualquiera que nos quiera escuchar, a comprender estos sistemas que son muy complejos, sino que nos van a ayudar a algo que es muy importante, que es la sostenibilidad dentro del planeta. ¿Alguno ya está familiarizado con el concepto de sostenibilidad? Pero igual ahí Sí, pueden hacer trampa porque se ve en la presentación. Pero bueno, Sí, sí. sigamos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hablen, no tengan miedo, porque si no va a ser un monólogo y por ahí se me van a cansar muy rápido. En sí es como que está más claro, digamos, se escucha mucho más la sostenibilidad lo que era resiliencia. Resiliencia por ahí es más nuevo para mí, Sí, ¿no? es un poco, no, es novedoso, es novedoso. La Yo lo resiliencia que en voy a, otros ámbitos. muy bien, la resiliencia en otros ámbitos. Claro, en otros Es, ámbitos. ujú. Por ahí es más complejo encontrar a la resiliencia en la parte ambiental, ¿no? Por eso me parecía que estaba bueno traerla a colación en esta clase que hablamos de biodiversidad. Así que bueno, me alegra que se esté presentando la resiliencia en otros aspectos. Cuando hablamos de sostenibilidad, antiguamente estaba mucho el concepto de la sustentabilidad, que seguramente tal vez lo han escuchado también. Pero nosotros nos vamos a quedar con el parámetro de la sostenibilidad, y no solamente porque sea más común, sino también porque está presente en nuestra Constitución Nacional. Y yo como buena abogada tengo que hablar de nuestra ley primera, nuestra Constitución Nacional. En la reforma del 94 se agrega el artículo 41 dentro de la Constitución, que viene a traer algo súper importante, y en esa época, imagínense si para hoy es novedoso y estamos en el 2025, lo que era hablar de sostenibilidad en el año 94. Ya el mundo, por supuesto, la tenía. Estaba ahí, se estaba caldeando la idea de hablar de una sostenibilidad, porque estábamos presentes a recursos que por supuesto eran finitos, ¿no? ¿Y qué íbamos a hacer si esos recursos se acababan? ¿No? ¿Cómo íbamos nosotros a subsistir? Y no solo nosotros, porque es bastante individualista y bastante antropocéntrico pensar en, bueno, ¿cómo vamos a subsistir nosotros? Como que deberíamos abrir un poco más el plano y empezar a pensar en las generaciones futuras. Entonces, trae a colación nuestra Constitución en el año 94 la idea y el concepto de la sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Vamos nosotros a utilizar los recursos que tenemos para satisfacer nuestras necesidades, porque el ser humano necesita eso. Vamos a tener que hacerlo. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que nosotros querramos satisfacer nuestras necesidades, no comprometamos a las generaciones futuras de que también puedan satisfacer sus necesidades propias.
Porque va a llegar un punto en el que si nosotros usamos ilimitadamente los recursos con la justificación de, bueno, che, tenemos que satisfacer nuestras necesidades, somos seres humanos insatisfechos por naturaleza, va a llegar un punto en el que esa rueda ya no vamos a tener ni materiales ni elementos para poder hacerlo. Entonces, este concepto, que nace de un informe de Brundtland, muchísimo antes del año 94, va de nuestra Constitución en el artículo 41. Yo voy a leer solo la primera parte, pero porque me parece muy bonita, que nos dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. El artículo 41 está muy bueno porque además nos trae una obligación casi al final, ¿no? Como que nos dice, y tienen el deber de preservarlo. Esa parte, que es muy cortita, es súper importante porque nos da a nosotros, a los argentinos, a las argentinas, el deber de preservar el ambiente. Pero para preservarlo es importante que tengamos en cuenta que la idea es que el ambiente quede como un ambiente sano, como un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano. ¿Qué pasa con este concepto de sostenibilidad? ¿Está negando la actividad productiva? ¿Qué creen ustedes? No, para nada. Muy bien, perfecto. Ahí Ernesto veo que dice que no en el chat también. Muy bien. No, no, para nada, profe. Ajá, Y puedo permiso, aprovecho porque por pareciera favor, que hay por favor. como un paradigma anterior que hablaba de la sustentabilidad y reemplazando a otro paradigma que habla de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Esto vendría a ser como superador, nunca me queda claro cuando se dan esos versus. Sí, en realidad uno es, entre comillas, más superador que otro, pero simplemente porque uno va a tomar no solamente a los recursos naturales, ¿m? Como la naturaleza, sino también la parte cultural y social del ser humano, ¿no? Y de la Bien, perfecto. evolución. Y en realidad ya nos vamos a quedar un poco cortos, les voy a contar, así, haciendo paréntesis que tengo un ratito. Eh, También nos estamos quedando atrás cuando hablamos de sostenibilidad, porque lo que se habla hoy en todo lo que es la parte de protección ambiental es del desarrollo regenerativo, ¿no? Porque la sostenibilidad viene de la mano con la idea de que, bueno, los recursos no son infinitos, los vamos a tener que limitar. Como bien decía ahí la compañera Gigena, eh, tuvo, ¿no? Una suerte de escalón extra, donde pasábamos a un concepto más amplio, ¿no? De ya no solo proteger la naturaleza, sino de proteger la parte cultural, la parte social. ¿M? Pero el desarrollo regenerativo, que se está tratando en países que capaz están un poquito más avanzados en lo que es investigación ambiental, como Costa Rica, por ejemplo, nos hablan de que tal vez es un poco tarde para empezar a hablar de sostenibilidad ahora, ¿no? Como que ya hemos hecho uso, no sé si abuso, seguramente también, pero no soy quien para afirmarlo, ¿m? Pero que ya no estamos en un momento para volver a regenerar, ¿no? Eso que hemos utilizado de más. Entonces estamos hablando ya de un desarrollo regenerativo de la naturaleza basada en soluciones ambientales naturales. ¿M? Eso un poco lo vamos a ver ahora, pero ahí como dato a color, se está hablando mucho del desarrollo regenerativo. Ya buscar implementar una regeneración natural, pero también artificial por parte del hombre para poder, y del ser humano, para poder regenerar todo eso perdido e intentar no de volver a empezar, pero intentar equilibrar eso que ya naturalmente no se puede equilibrar. ¿M? Sin comprometerlas de Muy bien Consulta. ahí en el chat. Oh, Sí, dime. perdón. Hola. No, por favor, Hola, Rosario. Un gusto. ¿Cómo estás? un gusto. Eh, Hace unas semanas estuve tomando un curso en una universidad de Reino Unido y Sí, ahí hablábamos sobre esto, precisamente sostenibilidad y sustentabilidad. Y llegaron a sí. comentar de que en realidad era un problema nuestro respecto a la traducción de la palabra.
que internacionalmente se toma como lo mismo, que nosotros explicaban un poco que hacíamos esta división, que por ahí asociamos mal la sostenibilidad a sus tres aspectos, y si no me equivoco, interpreté mal, la sustentabilidad lo reducíamos a lo, precisamente a lo ambiental. A lo Y bueno, ambiental. nos explicaban eso a los de Latinoamérica y Argentina, que nosotros teníamos ese error en la traducción, pero la verdad a mí me quedó la duda, no, no, como que fueron Y profesores eso, de otros sí. lados. No, está Hoy muy en día bien, hay que... se toma como conceptos diferentes en Argentina, en el derecho argentino. En Argentina y en el derecho son cuestiones distintas y son conceptos distintos. Esto siempre también va a tener que ver con lo que cada uno académicamente comprende, ¿no? En el caso de, por ejemplo, propio, yo tomo mucho la escuela del paradigma latinoamericano, ¿m? Y respeto mucho la evolución que tuvimos frente a los conceptos. Em, Tal vez se originó de un error, eso no lo sé. Pero sí hablar de una evolución, porque Latinoamérica es bastante pionera, ¿no? En, por ejemplo, el biocentrismo. La constitución boliviana, y si mal no recuerdo también la de Ecuador, nombran a la naturaleza como parte en la constitución, que es algo que hace años no lo íbamos a poder pensar, ni siquiera como algo en un sueño, ¿no? Entonces, Latinoamérica tiene una raíz como capaz un poco más marcada con, su, con su parte natural. Que tal vez por eso nosotros decidimos crear como evoluciones de la palabra, ¿no? Y para la compañera que no le había quedado muy claro, y capaz también para vos acá, la sostenibilidad es esta visión más amplia, ¿no? Y la sustentabilidad es la que había al principio, en la que hablábamos más de los manejos y de la gestión ambiental, ¿m? Solo ambiental. Y el desarrollo regenerativo es un poco un paradigma que viene a romper esos dos grandes conceptos. No está mal lo que te han explicado en el curso, ¿no? Eso sí depende siempre de la raíz y camino académico que cada uno quiera tomar. Pero no está bien ni mal ninguna de las dos, para que te quedes tranquilo. Profe, le hago una consulta. ¿Qué tal? Buenas Dime, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mi profesor de legislación lo que nos decía respecto a este problema con el tema de sustentabilidad y sostenibilidad es que muchas veces en lo que es la legislación argentina se utilizan como baches o ventanas que esto le implica con las empresas que de ahí, al confundir los términos, no sé, terminan contaminando una cosa y tal vez otra cosa no. O sea, como que se utiliza muchas veces en ciertas leyes esto de la confusión, o bueno, usted, o sea, me da otra forma de entenderlo también, pero nos decía eso, que muchas veces eso sirve cuando se toman o se regulan ciertas leyes para cambiar los términos y que no queden claros para algunas cosas y para otras cosas sí. Entonces es como un bache, son como ventanas o baches, le decía él, en lo que es la legislación argentina respecto a las leyes o a ciertos artículos cuando, Sí, no sé, se hace una evaluación de impacto o un estudio de impacto, para qué se aplica y para qué no. Pero bueno, le consulto igual. sí, no, está muy bien, Andrea. ¿Qué tal? Muchas gracias por la intervención, está buenísimo. En lo que es profe si era de legislativa, tal vez está intentando contar que en lo que es la técnica legislativa, que es toda la parte en la que se desarrolla desde el derecho, cómo se escribe en la normativa, en qué lugar va cada palabra, qué significa cada palabra, es muy importante que la palabra tenga un concepto preciso. Porque cuando en el derecho nosotros utilizamos una palabra, estamos protegiendo lo que significa esa palabra, ¿no? O cuando estamos damos derechos a quienes están comprendidos en el concepto de esa palabra. Entonces, sí, por supuesto pasa, porque pasa en todos lados, lamentablemente, de que cuando hay una técnica legislativa deficiente en algunas normativas o en algunas redacciones, o se utilizan conceptos que no son muy claros, por supuesto van a haber partes que decidan utilizar eso a su favor. Y que cuando tengan que ir a la justicia por algún tipo de problema que haya, ellos van a querer decir, ¿no? Ahí, que no era muy claro el concepto, para intentar desligarse de responsabilidad. ¿Bien? Eso, por supuesto, tiene que ver con que hay conceptos que no son claros,
¿sí? Y ahí ya vamos a entrar, por ejemplo, en que si una empresa decide hacer esto y el juez o jueza de la causa le viene este problema ambiental, por ejemplo, por una falta de conocimiento de concepto de sostenibilidad, sustentabilidad, va a quedar en si el juez o la jueza tiene conocimiento de derecho ambiental, que eso es algo que también es un tema, es otro tema para charlar mucho tiempo, pero que por supuesto puede acceder a la doctrina y plantear cuál va a ser el concepto que quiere usar sobre sostenibilidad y sustentabilidad. No sería correcto que en el momento de la decisión se decida frente a, bueno, no conozco cuál es el correcto concepto de la palabra para dar alguna sentencia a favor o en contra de una contaminación ambiental, por ejemplo. No sé si respondí un poco a la pregunta. Sí, gracias, Permiso, profe. profe. Yo agregaría, yo específicamente me dedico a monitorear las cuestiones sociales sí, sociales más bien, que acompañan a las ambientales en las obras públicas. Puntualmente me Bueno, dedico a eso. qué Sí, bueno. sí, entonces, más allá de utilizar uno u otro término, está bueno, me parece interesante sumar que, y más allá de la técnica legislativa, y más allá de la especificidad legislativa de algunas leyes que abarcan lo social, porque no hay una específica, sino que la ley de ambiente a nivel nacional es como abarcativa, estos aspectos sociales, incluso de género. En una última intervención técnica que he tenido, las cuestiones de género se están sumando a la requisitoria, digamos, en estas cuestiones de sostenibilidad y bueno, digamos, en gestión de recursos. Lo que sí se implementa sí o sí, y que se basa en lo legal, son los pliegos, ¿no? Todo como, claro, el diseño o la ingeniería, digamos, legal y técnica para que las contratistas, empresas y las obras públicas generen el menor impacto posible, y ahí es cuando hablamos de la mitigación social y ambiental. Entonces se arman planes de gestión y que incluyen analizar previamente la comunidad, además de lo que incluye lo ambiental, y también cómo mitigar algunos impactos que son inevitables en cualquier obra pública, por ejemplo, como Por para supuesto. agregar procesos. No, está muy bien ese agregado, porque es un poco también lo que sucede en la práctica, ¿no? A veces pasa, por suerte acá vamos a vernos otra vez, vamos a tener una parte práctica, ¿no? Pero casi siempre nos quedamos en la parte académica, en la parte de la presentación, en ver si comprendimos, pero está muy bueno lo que trae a colación ahí nuestra compañera, para que veamos cómo también está sucediendo, ¿no? En la parte de aplicación. Profe, Bueno, disculpe, sí, por favor, Mónica, eh, dime. no me queda del todo claro. Yo sé que, como dice Ceci ahí en el chat, que Sí. en ambiente son diferentes los dos términos, ¿no? Y en el derecho, ¿son distintos o por ahí se los confunde también? Es decir, está bien, se los puede usar distintamente, pero ¿en el derecho se los usa diferente? A ver, ¿Se en el entiende? derecho académico, sí, por supuesto. Ahí vi que María José levantó la mano, así que después vamos, no sé si es así. En el derecho, académicamente hablando, son términos distintos, que tienen distintos conceptos. En el momento de la aplicación, la sostenibilidad, vamos a chequear algo muy importante, porque yo tengo memoria, pero no tanto para los números de artículos. Entonces, en lo que es la ley argentina, la Ley General del Ambiente habla de sostenibilidad durante toda la 25675, ¿sí? Eso es, y ahí te digo el número que estuve buscando hasta recién. No nos brinda el concepto de sostenibilidad, ¿bien? El concepto de sostenibilidad, como bien dice aquí en la presentación, nace de la interpretación del artículo 41, ¿bien? Pero la Ley General del Ambiente, por ejemplo, por primera vez en el artículo 14, nos habla de una utilización sostenible en la parte de educación ambiental. Bien, no hay una ley que a nosotros nos diga qué es la sostenibilidad, porque nace de una interpretación de un artículo constitucional. ¿Ok?
Bien. No sé si ahí la compañera María José tiene la mano levantada porque hay Sí, alguna duda. sí. Sí. No, mira, para zanjarlo rápidamente, esto de la traducción de sustentabilidad, sostenibilidad, que bueno, fue un tema de la UBA, tiene que ver con los tratados que se tradujeron, que fueron fundamento de lo que es lo que es soft law, se le llama, que es el fundamento el filosófico de nuestra legislación, de la adopción de nuestra legislación. La sustentabilidad, si no me equivoco, era el Tratado de Burland. eh, Sí, y ahí es un informe, no es un tratado, es un claro, informe. El informe de el Brundtland. informe, exactamente. Que es donde, digamos, de donde surge la traducción sustentabilidad, y lo que se le agrega luego en Río, digamos, que fue el En el pacto 92. evolutivo posterior, fue el tema de la sostenibilidad con la incorporación filosófica del sujeto indeterminado futuro, que es las generaciones futuras. Eso es, Sí, digamos, esa como visión. lo que explica, o lo que por lo menos se habla en la UBA. No, está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que cuando yo tuve que armar el tema, no quería entrar en todo lo que vendría a ser derecho, evolución, convenciones, tratados. Por eso no lo puse, ¿no? Pero sí es muy importante ahí lo que dice María José. El informe de Brundtland sucede en 1987 y es la previa de varias convenciones. Otra que dijo recién la compañera fue Río 92, que fue muy importante para el concepto de sostenibilidad, concepto que, volviendo un poco acá a la clase, está entonces en el artículo 41, que como bien, retomando un poco el debate previo, lo que quiere decir no es justamente dejemos de hacer actividad, porque claramente no va a suceder, pero intentemos generar el menor impacto posible, ¿no? Además de hablar de un derecho al ambiente sano, al ambiente equilibrado y apto para el desarrollo humano. Ya que estamos hablando del desarrollo humano y que estamos hablando de la actividad humana, hablemos un poco de la actividad humana y la biodiversidad. Porque, por supuesto, no es ninguna novedad que la actividad humana interrumpe estos mecanismos naturales que estuvimos viendo al principio sobre la autorregulación que tiene la naturaleza y, por supuesto, la biodiversidad como parte de ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como seres humanos impactamos en esos momentos mecánicos naturales que tiene la biodiversidad para seguir subsistiendo, ¿no? Esa resiliencia que terminó adoptando. Entonces, claramente nuestros impactos humanos terminan generando un efecto negativo a esta biodiversidad. Y vamos a enumerar algunos de los impactos, o algunas en realidad de las actividades humanas que terminan generando el impacto. De esta primera parte, para mí lo más importante es la última, pero vamos a empezar, por supuesto, por el principio. ¿Cómo nosotros como seres humanos afectamos a la biodiversidad destruyendo y fragmentando su hábitat? Esto es, lamentablemente, lo que más sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como seres humanos tenemos que seguir yendo a vivir a espacios, generar nuevas zonas urbanas, talamos árboles, generamos deforestación, tenemos que tener mejores campos, tenemos que tener mejores modificaciones genéticas, que eso genera justamente una destrucción del suelo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay muchísima intervención humana y vamos a tener esa biodiversidad que un poco no sabe qué es lo que está pasando, porque recordemos que ellos lo que tienen es instinto, ¿no? Entonces, si nosotros le vamos modificando su contexto, ellos tampoco van a saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Otra de la actividad humana que genera un gran impacto es la sobreexplotación de los recursos, ¿no? Cuando dejamos de hacer de un uso o una explotación sostenible de estos recursos. Por ejemplo, la pesca, la caza, o muchas veces pasa también, parece que no, porque cada vez que nosotros hablamos de extinción de especies, nos imaginamos un animal, ¿no? Que es, como decía un buen profe mío, Ale, es lo que nos genera un poco más de ternura, ¿no? Pero también es muy importante hablar de esas especies en extinción que son plantas, que son parte del reino vegetal, porque también son más que importantes.
Entonces, claramente la sobreexplotación de los recursos afecta a nuestro ecosistema y a la biodiversidad. Pero como les decía al principio, una de las que más afecta a la biodiversidad hoy en día es el desconocimiento que tenemos nosotros como argentinos, como argentinas, de nuestra propia biodiversidad. A veces pasa que o nos asusta, ¿no? Como estuvimos viendo ahí en las imágenes, de pronto una yarará. Obvio que la vemos y lo primero que a alguno se le puede ocurrir es no, sacarla, matarla, lo que sea. Pero termina siendo súper importante. Entonces, acá yo lo dejé en blanco el desconocimiento de la biodiversidad porque me parece que es algo que lo vamos a poder ir desarrollando y completando a nosotros mismos, ¿no? Todos creo que tenemos en algún momento algo o alguna situación en la que vivimos que no sabíamos que eso que estábamos odiando o que nos daba un poco de impresión era importante para la biodiversidad, ¿no? Algo mínimo. Bueno, por ejemplo, estas comadrejas boveras, que están mucho acá en Córdoba, de donde estoy yo ahora, y donde soy de las sierras, que a mucha gente les da impresión, las saca, las mata, le pone veneno, y son súper importantes para la cadena trófica, ¿no? Y para la biodiversidad nuestra. O lo mismo pasa con las abejas. Cuando llega su momento de polinización, ¿no? Hay personas que van y, por supuesto, un exceso, si hay algún peligro, nunca hay que exponerse a un peligro, ¿no? Con un animal, ¿bien? Pero yo lo veo mucho acá en Córdoba, que pasa que de pronto hay muchísimas abejas y van y les tiran rayos, les tiran flea, qué sé yo, y las abejas son la base de muchas circunstancias que suceden en la biodiversidad. La primera es la polinización, ¿no? Entonces este desconocimiento termina siendo, la verdad, muy peligroso para, bueno, por ejemplo, los problemas que hay con el castor, con el guanaco, y como dicen acá, estoy leyendo un poco el chat, la educación ambiental, o como dicen ahí, Profe, ¿no? Sí. sí, yo quería, soy Walter de Tierra del Fuego. Hola, Nosotros Walter, tenemos ¿cómo un... estás? ¿Cómo les va a todos? Yo quería hacer el comentario porque el castor fue introducido hace mucho tiempo, traído de, Ah, de no sí. sé dónde, bien, no sé dónde, por el tema de la piel. Y hoy se hicieron plagas acá y no saben cómo controlarlos. Y hay asociaciones que los protegen y los cuidan. Y hay otras Ujú. asociaciones que quieren cazarlos porque hacen represa, hacen que se inunden, se lastiman las vacas, se desbordan los ríos, o sea, están haciendo un desastre acá. Entonces poner algo como para controlar es muy difícil, ¿no? O sea, Sí, digo, genera mucha ¿cuál polémica. sería claro, pero ¿cuál sería una solución viable? Y otra, justamente recién estaban comentando que acá se protege mucho los pingüinos y hoy salía la resolución de un muchacho que tenía una pingüinera en su terreno y los pisó con una camioneta a la pingüinera. Y lo Sí. condenaron a 3 años y 6 meses de prisión en Ujú. suspenso y una multa. No, bueno, quería hacer ese aporte porque a veces es Muy conflictivo. bien. Algunos, ¿de qué Sí. lado te encontrás, no? Porque ponerle con el castor, muy bonito, son muy bonitos los castores, pero están haciendo desastre poner acá en Tierra del Fuego. Igual que el guanaco. El guanaco nosotros tenemos más muertes por accidentes que chocan guanacos en la ruta que accidentes de tránsito normal, lo común, ¿no es cierto? Y hay Sí, gente que dice, hay que salir a cazar guanacos y hay otra gente que dice, no, pobres guanacos no tienen la culpa, pero sí, cómo entiendo. controlaríamos o cómo haríamos, ¿entiendes? Obvio, obvio que sí. Ahí vi que María José Gracias. levantó la mano. No, por favor, Walter, ahí lo seguimos charlando. No, la hago corta. En realidad hoy Sí, lo de los tranqui, no hay pingüinos problema. se leyó los alegatos y se hizo la acusación, pero recién la sentencia va a estar dentro de 10 días. Y Gracias Ok, por la ahí, un aclaración. aporte. no, y ahí lo que hubo fue también un desvío de la acción, donde comienza como, digamos, figura principal de daño el pingüino y después hace un estudio, digamos, sistémico a se aplica a todo, digamos, el ecosistema. Muy bien, buen aporte. Genial, esa actualización. Gracias, María José. Bueno, amén de lo que dijo la compañera, que estuvo muy bueno, porque nos dio la actualidad jurídica, que aparte yo no la tenía, así que muchas gracias. Em, vamos a correr un foco un poco de lo legal y vamos a hablar un poco de lo que es la gestión, ¿no? Porque de eso un poco va también la Diplo. Siempre va a pasar que haya un conflicto, ¿no? Más que nada en los temas ambientales.
como bien decía yo recién y me decía mi profesor en ese momento, los animales generan mucha ternura. Y eso es así. Entonces, si vos ves un pobre castor, por supuesto no lo vas a querer exterminar. ¿Bien? ¿Qué pasa ahí? Tenemos una introducción de una especie exótica, una especie que acá no tiene un depredador natural. Eso, por supuesto, es muy peligroso, porque va a generar este desequilibrio del que venimos hablando, va a generar un desequilibrio adentro de la diversidad ya netamente biológica, ecosistémica, y empiezan a suceder todas estas cuestiones que Walter nos estuvo comentando, ¿no? Se inundan, hay problemas, etc. Entonces ahí esa la cuestión ya de decisión política, de poder generar un plan de manejo de esos castores, ¿bien? A veces, no siempre, la respuesta es, bueno, matemos los castores, ¿sí? Quitémosle la vida, exterminémoslos, o como pasa con muchas especies exóticas que terminan teniendo una sobrepoblación, se admite la caza, ¿bien? Y muchas otras respuestas sobre la gestión ambiental que podemos desarrollar en base a estos animales que terminan siendo completamente exóticos, que no son de nuestros ecosistemas. Por ejemplo, generar un espacio de recepción ex situ, o sea, sacarlos de ese lugar, contenerlos en un espacio e intentar ver si esos castores, nosotros al enviarlos a su espacio natural, de donde ellos realmente son parte, pueden volver a reinsertarse en su propio ecosistema, ¿sí? Eso es súper importante y es una suerte de solución basada en la naturaleza, que eso es algo que vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Sí, ahí como dice la compañera en el chat y como, bueno, venimos hablando, también lo traía Walter, es muy complicado. Es muy complicado porque genera esta suerte de espacio de caldeación, ¿no? Donde tenemos personas que se ponen muy de un lado, otras personas que se ponen muy del otro, y ahí tenemos que intentar, como gestores, hacer un espacio de tranquilidad, un espacio de pensamiento, e intentar negociar con las dos partes. Que sé que es muy complicado, pero hay planes de gestión basados en la naturaleza que están muy buenos y que siempre vamos a intentar generar el menor daño posible, pero salvaguardando que estamos generando un gran beneficio. Ángeles, sí, bueno, en realidad hay muchos casos de reinserción que estuvieron muy buenos, así que es utópico porque no salen muchas noticias al respecto, pero que las hay, las hay. Bueno, seguimos, chicos. Estábamos hablando un poco de cómo el hombre intervenía en la biodiversidad y generaba un impacto negativo, ¿no? Amén de lo que dijimos recién sobre que es muy importante hablar de la educación ambiental, de conocer nuestras especies para poder protegerlas, para querer protegerlas, no solo para poder hacerlo. Vamos a seguir hablando de la contaminación, que es lo que decíamos, las sustancias tóxicas, la introducción de especies exóticas, que era un poco lo que traía Walter. Yo en mi mente decía, ya lo vamos a hablar, pero bueno, lo tratamos ahí recién. Un informe del IPBES del año 2018 estima que en general el ser humano en todo el planeta introdujo más de 37.000 especies exóticas en biomas que no son originarias. Bien, esto es, imagínense el desequilibrio que esto generó, ¿no? Porque de esas 37.000 especies, 3.500 de esas especies son invasoras y nocivas para el resto. O sea, termina generando, ¿no?, la introducción de una especie exótica, que especies que son nativas se encuentran en peligro de extinción. Y por último, y no por eso menos importante, porque es uno de los que más estamos hablando hoy en el ambiente, es el cambio climático, ¿no? ¿Por qué? El cambio climático, hacemos alusión a un desequilibrio frente a los aumentos que hay en la temperatura. ¿Y la temperatura qué hace? Se eleva la temperatura de la Tierra y genera cambios en la cuestión y el aspecto natural, ¿no? Los patrones, por ejemplo, de la precipitación, del mar, de las condiciones ambientales. ¿Esto qué hace? Por supuesto, va a afectar a la biodiversidad, como dijimos antes, en la distribución que tiene, pero también en cómo se comportan las especies. Como dice ahí al final, que me parecía interesante agregar, puede pasar
que esa biodiversidad que nosotros conocemos ya tenga en sí, adentro de sí, una resiliencia muy grande, ¿no? En la que se adapte, en la que se transforme. Pero puede pasar que el cambio climático es algo tan atípico que no resista a una adaptación. Y empecemos a ver muchas especies que a causa de estos cambios abruptos que tenemos en nuestro clima, ya no sepan cómo adaptarse, ¿no? Así que me parecía interesante hablar de cuáles son las especies que están amenazadas en la Argentina, en nuestra propia biodiversidad. Los datos los saqué como fuente de la UCIN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y algunos trabajos de investigación del CONICET. Acá yo les dije que me parecía que estaba bueno para cuando lo quieran chequear o si son curiosos, porque si no se nos iba a ir la clase ahí, se los juro, ya me ha pasado. La lista roja, ¿no? De todas las especies que están en peligro de extinción en el mundo. Bien, acá tienen el QR, lo pueden escanear y van directo a la web del UCIN. Bien, vamos a ver las especies amenazadas en la Argentina y las decidí dividir por región para que veamos que, porque siempre decimos, bueno, si el yaguareté está en peligro de extinción, y es real, pero a veces nos falta, como decíamos recién, conocer otras especies. Estoy segura que por ahí a mí me pasaba también que no las conocía y que está bueno verlas, introducirnos a ellas, para saber que también están en peligro de extinción. Algo que me parecía interesante para hablar de las especies amenazadas en nuestro país es entender que cada una de estas especies tiene un rol ecológico en la biodiversidad. ¿Bien? Adentro de ese sistema de interacciones complejas que veníamos viendo, tiene un rol, tiene una responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en la región noroeste, que abarca todo lo que es Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Y tenemos, por ejemplo, el primero, el yaguareté, que está en rojo, está en peligro de extinción, ¿bien? ¿Por qué está en peligro de extinción? Siempre acá vamos a ver cuál es la actividad humana amenazante de la especie, deforestación, fragmentación de hábitat y una de las más complejas y polémicas, que es la caza furtiva, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si el yaguareté de pronto desaparece? El yaguareté es un depredador, es uno de los mayores depredadores que tenemos en nuestra biodiversidad. Entonces, ¿qué hacen los depredadores? Nos guste o no nos guste, cuando vemos los documentales, y nos pone muy tristes que estén comiendo a otro animal, los depredadores equilibran las poblaciones o regulan las poblaciones de otros animales, de otras especies. Entonces mantiene un equilibrio ecosistémico. No tenemos el yaguareté, vamos a empezar a perder ese equilibrio ecosistémico. ¿Bien? Después tenemos una taruca, que si no la conocen está acá. La taruca también es un herbívoro, ¿bien? Y no vamos a decirlo depredador porque esto se los dice a los carnívoros, ¿no? Pero la taruca es una especie gran consumidora herbívora. Entonces, ¿qué hace? Estructura toda nuestra vegetación. Si dejamos de tener taruca, vamos a dejar de tener un equilibrio importante en la vegetación y va a empezar a pasar, como les decía recién, que a veces cuando nos imaginamos las amenazas o las especies amenazadas, nos estamos imaginando animales, que sí. Porque, por ejemplo, acá yo se los traigo, ¿no? Les traje animales. Pero también tenemos que pensar en las plantas. No les traje las plantas porque es más complejo y era muchísimo más. Pero bueno, acá tenemos una depredadora natural herbívora, que en el caso de que comience a desaparecer por expansión agrícola, por ejemplo, que es una de las actividades humanas que la amenaza, o la ganadera, o la caza furtiva, esa especie de vegetación comience a hacer estragos, ¿bien? Después tenemos el quebracho blanco, que ahí tenemos sí una especie de vegetación, que es por la tala indiscriminada, y después el cóndor andino, que está vulnerable, ¿no? Acá en vulnerables tenemos que tener un poco de cuidado extra, ¿bien? Todavía no está en peligro de extinción por suerte, pero está vulnerable, entonces intentemos que estas actividades humanas amenazantes, por ejemplo, el envenenamiento, ¿no? Es un envenenamiento indirecto, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que se busca es envenenar otros animales, ¿bien? Pero el cóndor andino va y come eso que fue envenenado, ¿bien? Parece que no, pero el cóndor andino es importante porque es un carroñero fundamental de aquellos animales que han fallecido, ¿bien? O que han muerto. Entonces, ¿qué hace? Previene enfermedades. Los carroñeros suelen prevenir enfermedades. Pasamos a la región del noreste, no me voy a quedar muchísimo tiempo con esto, porque bueno, como bien les explicó Maga seguramente,
van a tener todo el material subido a su aula virtual. Así que se van a quedar con esta presentación. En la región del noroeste, que abarca todo lo que es Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, tenemos, por supuesto, el yaguareté, que está en peligro de extinción, el ciervo de los pantanos, que es muy importante en los humedales, ¿no? Porque influye mucho, como dijimos recién, que pasaba con la taruca, en la parte de equilibrio de la vegetación, ¿bien? Y además sirve como presa el pobre ciervo de los pantanos. Entonces, ¿qué pasa? Si los depredadores se quedan sin presa, también van a morir, ¿bien? Después tenemos el mono carayá y el tatu carreta, que está vulnerable, y es el que les traigo acá, porque muchas personas no conocen el tatu carreta y se los presento. Es súper importante porque hace madrigueras y es una suerte de ingeniero, una suerte de arquitecto ingeniero de ecosistemas, y controla mucho poblaciones que son invasoras como las hormigas o las termitas, ¿no? Imagínense, si nos quedamos sin tatu carreta en la región del noreste, lo que sería la invasión de esas especies de insectos. En la región pampeana tenemos dos en peligro de extinción, que seguramente no los conozcan o no los conozcan tanto bien. ¿Por qué? Porque son aves. A veces nos olvidamos que también pueden ser las aves quienes estén en peligro de extinción. El cardenal amarillo es este que está aquí arriba y el cauquén colorado es este que está acá abajo. La región pampeana es todo lo que es Buenos Aires, tiene la región metropolitana, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. El cardenal amarillo tiene una amenaza muy grande que es que lo venden, lo compran y lo venden. Entonces ahí tenemos una captura y una venta ilegal. Entonces, al venderlo y al colocarlo en una jaula, ya deja de tener su propia evolución natural, el cardenal amarillo, y está en peligro de extinción justamente por eso. Todas las aves voladoras son importantes porque son nuestros dispersores de semillas. Entonces regeneran la vegetación que muchas veces se ve en peligro. Entonces, si tenemos cardenales amarillos, tenemos dispersión de semillas, tenemos un ecosistema que está regulado. Nos falta el cardenal amarillo, van a empezar a faltar las semillas, entonces ese reino vegetal va a dejar un poco de reproducirse como venía reproduciéndose, ¿sí? El cauquén colorado, que es muy bonito, que está acá abajo, está en peligro de extinción, y acá sí es por que los pastizales están degradados, se están perdiendo, y además, como bien mencionaba el compañero Walter, hay especies exóticas introducidas que van y cazan a estos cauquenes, ¿bien? Y no debería suceder. Por supuesto, también hay algunas especies de cauquenes que se encontraron en la Patagonia Argentina. Dato de color. En la región de Cuyo, que son todo lo que es Mendoza, San Juan y San Luis, por suerte no tenemos ninguno en peligro, ¿no? Tenemos en vulnerable y en preocupación menor, así que les presento a la vulnerable, que es la tortuga terrestre cuyana. ¿Por qué? Por el tráfico ilegal, igual que el de recién. Es un tráfico ilegal de mascotas, por supuesto su hábitat se ve en peligro, pero el más importante es justamente el tráfico ilegal. La región patagónica es una de las que más tiene especies originarias, nativas, que están en peligro de extinción. Por eso les puse varios acá. Tenemos el huemul, que es el primero que se ve ahí, el macato viano, que es el segundo, que es muy bonito, y la ballena franca austral, que esa es un poco tal vez la más conocida. El huemul, lo que está pasando es que también se le está perdiendo y fragmentando su espacio de hábitat, y también está en competencia todo el tiempo con los espacios por los ganados que están siendo introducidos para la comercialización y la producción ganadera en provincias en las que originariamente no había tanto. Influye, por supuesto, en la vegetación porque es un herbívoro. Después tenemos el macato viano, que está en peligro crítico. Este ya es muy, muy difícil de encontrar. Es una ave acuática de los lagos, de esos hermosos lagos que tenemos en nuestra región patagónica. Por supuesto, cuando deja de existir una especie, cuando no se encuentra una especie que forma parte de un eslabón, porque somos la biodiversidad es como una cadena, ¿no? Y cuando falta un eslabón, se generan estos blancos. Entonces va a afectar a qué parte, a toda la parte trófica acuática, si deja de existir el macato viano. Casi siempre es por la pérdida de hábitat, todo lo que es Patagonia es por eso,
y porque empieza a tener, por introducción exótica, depredación. Y después tenemos la ballena franca austral, que está en peligro, y esto es más que nada por las pescas ilegales o los enredos que suceden en embarcaciones. Contaminación acústica porque no se suelen acercar, no se suelen reproducir tantas como antes, pero más que nada por las cuestiones de pesca. Y después acá tenemos lo que vendría a ser la región antártica e islas del Atlántico Sur. Están vulnerables. Tenemos un pingüino de vincha, que ese solito, el pingüino de vincha, no todos los pingüinos. Y después tenemos el petrel gigante. El petrel gigante ya no se ve tanto como antes, porque como ellos van a cazar a todo lo que vendría a ser a las orillas, ¿no? Muchas veces los buques pesqueros, cuando están rasantes, no se dan cuenta y también los capturan. O además ellos a veces también quieren consumir su comida y lo que pescan es plástico, entonces se quedan trabados ahí inmovilizados y no pueden salir de esas trampas mortales plásticas, generadas por supuesto por nosotros. Entonces, vimos que todas esas especies están en peligro de extinción. Pero ¿qué pasa si perdemos la biodiversidad? O sea, imaginémonos que de pronto no están en peligro, directamente no hay ninguna, ¿no? Sería, primero, muy extraño. Segundo, no podríamos sobrevivir sin toda esta biodiversidad, porque como dije recién, nosotros somos parte de una cadena. Y si empiezan a faltar muchos eslabones de esa cadena, la cadena simplemente se va a caer, no va a cumplir su función. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos todas estas especies que pueden o están en peligro de desaparecer, ¿no? Que están en desmantelamiento, que muchas veces no se comunican, que muchas veces no nos responsabilizamos, ¿no? Porque yo era una de esas personas. Yo era de esas personas que, ay, no me da pena, no quiero ver. El tema es que el me da pena, no quiero ver, genera que siga sucediendo un poco, ¿no? Entonces, lo importante es que estas especies están en peligro de extinción, casi siempre, porque se debilita el espacio en el que viven. Entonces, ¿cómo podemos proteger nosotros la biodiversidad? Por supuesto con estrategias de conservación, ya lo vamos a ver. Pero legalmente como abogada les tengo que contar que tenemos normativa que protege la biodiversidad. ¿Cuál es esta normativa? La creación de áreas protegidas naturales, que es la 22351, que ahí hablamos de las estrategias de conservación in situ, vamos a ver. La ley de conservación de la fauna silvestre, que es la ley 22421. Y por último tenemos el convenio de diversidad biológica, que si bien se firmó en el año 92, Argentina la ratifica 2 años después, en el 94, y la tenemos como la Ley Nacional 24375. ¿Ok? ¿Cuáles son las estrategias de conservación? Que están buenas para cuando nosotros hablamos de todo lo que es gestión, que es todo un poco de lo que viene de la diplomatura. En las estrategias de conservación, nosotros lo que vamos a buscar es, como lo dice su nombre, conservar una especie. ¿Bien? Las estrategias de conservación pueden ser ex situ, pueden ser in situ. Las estrategias de conservación ex situ significa que yo voy a sacar esa especie de donde es su hábitat natural, la voy a quitar de ahí, bien, la pongo afuera, por eso es ex situ, fuera de su espacio. Entonces trasladamos esas especies para intentar controlarlas sin nosotros, no de manera natural, ¿bien? Donde, por ejemplo, a especies del reino vegetal las trasladamos a jardines botánicos, y pasa muchas veces también con especies del reino vegetal o del reino animal, que hay espacios de recuperación. Y también parece bastante loco, bastante raro, pero hay bancos de semillas para recuperación de especies genéticas de semillas. Entonces lo que yo hago es quitar esa especie donde realmente pertenece, porque está tan amenazada que lo que hay que hacer es intentar protegerla fuera de su hábitat, porque ya no puede vivir ahí, ya no va a poder subsistir ahí. Las estrategias de conservación ex situ son el último recurso, ¿no? Que se intenta, la última ratio que intentamos cuando las poblaciones ya silvestres están en un peligro bastante importante, ¿no? Cuando su hábitat está muy degradado, y ya cuando esta conservación que vamos a ver ahora in situ es improbable. Bien, vamos a intentar mejorar ese hábitat, no es como que la estrategia de conservación ex situ es, bueno, yo quito a
esta biodiversidad de su espacio para que nunca tenga que volver. No, la idea es intentar mejorar su ecosistema, intentar equilibrarlo nuevamente y ver si es viable reintroducir esas especies. Bien, hay muchos casos de reintroducción de especies futuras, ¿sí? Que se intentan mejorar fuera de su propio hábitat natural y se reintroducen. A veces también las estrategias de conservación ex situ no solo es porque la especie está amenazada, sino es porque quiero investigarla, porque quiero generar algún tipo de informe, de conocimiento de cómo están. Hay muchos casos de atrapes de aves, ¿no? Acá en Córdoba se da mucho cerca de Encenusa, en la que son jornadas como de capturas completamente controladas, en las que biólogos especializados al respecto toman un ave, la quitan de la biodiversidad y del ecosistema en el que pertenecen por un par de horas, le hacen exámenes, le hacen chequeos para controlar cómo está esa especie y la devuelven. Eso es para investigación y para conservación de esa misma especie, pero la quitan por un tiempo pequeño. Y después tenemos las estrategias de conservación in situ, que ahí nosotros nos vamos a concentrar. Las estrategias de conservación in situ, como lo dice su nombre, vamos a conservar las especies en los hábitats naturales donde están. ¿Bien? Entonces, ¿qué busco? Busco proteger la especie, pero también voy a buscar proteger el ecosistema en donde la especie vive, donde la especie existe, donde evoluciona, donde se reproduce, donde muere y donde esa especie termina siendo producto para, por ejemplo, aves carroñeras y demás. Entonces yo no la voy a sacar a esa especie de ahí, la voy a intentar conservar en su propio lugar, de manera natural. O sea, la intervención que tiene acá el ser humano es simplemente protegerla en su propio hábitat. ¿Bien? ¿Cuál es el ejemplo por excelencia? Las áreas protegidas naturales. ¿Bien? Todas las áreas protegidas naturales, no solo los parques nacionales, sino las reservas, los santuarios de vida silvestre. Bueno, sí, ahí me iba a meter en cosas más complejas, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Cuál es el objetivo que tenemos cuando creamos una estrategia de conservación in situ? Mantener a la población equilibrada, mantener a la población sana y que sea viable de que esta autorregulación de la naturaleza que veíamos al principio de la clase funcione. ¿Bien? O sea, que esos procesos ecológicos que están sucediendo, esos procesos evolutivos que están pasando, pasen de la forma que tienen que pasar. Entonces, como estrategia de conservación in situ, por excelencia tenemos a las áreas protegidas naturales. Que acá no se ve mucho, pero ahí si hago zoom capaz que sí. Según el CIFAP, todo lo que está en verde es área protegida natural. En realidad están en distintos tonos de verde porque, por ejemplo, en tono azul tenemos a los sitios Ramsar, que son humedales. Después tenemos, por ejemplo, todo lo que es biosfera. Después tenemos áreas protegidas provinciales, las verdes más flúor, y las verdes más oscuros son las áreas protegidas nacionales. ¿Bien? Entonces, como vemos, Argentina, cuando vamos a ver ahora, porque lo vamos a ver, ¿cuántas áreas protegidas naturales tiene? Vamos a ver, son un montón, sí, pero Argentina es muy grande, ¿bien? Entonces, para verlo acá en el mapa, podemos ver que no parece tanto lo que tenemos como área protegida natural, ¿bien? Es bastante, sí, pero nuestro territorio nacional es muy extenso. Entonces, ¿qué es un área protegida natural? Para quienes están introduciéndose en este tema por primera vez. Hay un autor que a mí me gusta mucho tomar, que se llama Dudley, que en el 2008 definió a las áreas protegidas naturales como un espacio claramente definido, ¿bien? No solamente definido, sino que está reconocido y que está dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios, pero vamos a decir legales, nos vamos a quedar con esa parte nosotros, para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, de sus servicios ecosistémicos y de sus valores culturales asociados. Entonces acá tenemos el concepto de biodiversidad en sus dos dimensiones, ¿sí? La genética y la cultura. La biológica y la cultural, ¿sí? En todo el país, nosotros tenemos como áreas protegidas naturales legalmente existiendo hoy en día 577 áreas protegidas naturales según el CIFAP,
que es el Sistema Federal de Áreas Protegidas, ¿no? Que es el mapita que vimos recién. De esas 577 áreas protegidas, 73 son nacionales, o sea, dependen, son netamente gestión y administración de la nación. Y 504 áreas protegidas son provinciales, de todas las provincias, ¿sí? Yo sé que acá tenemos estudiantes de distintas provincias, así que desde ya el descargo es que no vamos a estar hablando de las áreas protegidas naturales provinciales en ningún momento, ¿sí? Porque si no, iba a ser un poco complejo y extenso. Nos vamos a dedicar a todo lo que es nacional, ¿bien? Las áreas protegidas naturales están clasificadas por la ley que lleva su nombre, que es la ley 22.351, que la habíamos presentado hace un rato al comienzo, ¿no? Cuando hablamos de áreas protegidas, la clasificación es en tres. Tenemos a los parques nacionales, por un lado, después tenemos los monumentos naturales y las reservas nacionales. El parque nacional es el área protegida natural que podríamos decirlo en términos más pedagógicos, más protegida está, ¿bien? En las que tenemos muchas prohibiciones de actividades, ¿bien? Entonces, ¿cuándo un área va a pasar a ser un parque nacional? ¿Todos los espacios pueden ser parques nacionales? No. Solo serán parques nacionales esos espacios o esas áreas que nosotros querramos conservar en el estado natural que estén y que tengan, porque son como si fuese un pedazo representativo de esa parte geográfica, fitogeográfica que tiene. Y además, por supuesto, tiene un sustento la ley que nos dice que estos espacios tienen que tener atractivo, de bellezas escénicas o de interés científico. ¿Por qué? Porque los parques nacionales también son, por supuesto, para la conservación de la biodiversidad, son para el disfrute de las personas de manera medida y de manera limitada, pero también son muy importantes para la investigación científica. ¿Por qué? Porque estos parques nacionales justamente tienen esta particularidad de que permiten la actividad científica para poder seguir protegiendo, no solo a esa porción de parque nacional, porque el parque nacional va a estar en una sola porción de una región, pero ahí se van a investigar circunstancias que van a ser importantes para proteger todo el resto de esa región. Entonces sí está permitida la actividad científica. ¿Qué es lo importante en los parques nacionales? Que no va a generarse ningún tipo de alteración dentro del Parque Nacional, ¿ok? Todas estas clasificaciones de áreas protegidas siempre van a estar creadas por una ley nacional, ¿sí? Por una ley que sale del Congreso. Las áreas protegidas naturales son de creación legislativa. Después tenemos el monumento natural. El monumento natural es muy especial, porque lo que se está protegiendo es, si recién se estaba protegiendo una porción, acá es como si esa porción fuese un rompecabezas y solo estamos protegiendo una de las piezas, ¿bien? ¿Por qué? Porque en el monumento natural lo que estamos protegiendo son especies vivas o especies de plantas o cosas dentro de un área que tengan un interés o estético o de valor histórico o de valor científico. ¿Cuál es la protección que tienen los monumentos naturales? Una protección absoluta. Entonces no podemos hacer nada con esos monumentos naturales. Por ejemplo, me trabó la computadora. Tenemos la ballena franca austral o el saguareté. El monumento natural también está creado por una ley del Congreso Nacional, ¿sí? Por último tenemos las reservas, tenemos las reservas nacionales naturales, iba a decir. ¿Para qué se usa mucho la reserva nacional? Nosotros tenemos un parque nacional. ¿Qué pasa si ese parque nacional que dijimos que tiene que estar bien limitado, delimitado, de pronto ese límite termina y a 5 metros hay cualquier cosa? Tenemos casa furtiva o un comercio, abren un shopping, un alojamiento, etc. Claramente no se va a cumplir tanto con el objetivo que tiene el parque nacional. Entonces se suele crear una reserva nacional que rodea los parques nacionales de manera contigua, que de por sí legalmente son independientes, ¿no? Pero sirven para ese parque nacional, para hacer una continuación, como para que no corte de manera abrupta, ¿no? De todas formas, como se usa mucho más
como espacio o como cordón extra a los parques nacionales también puede existir de manera independiente, ¿bien? Con algún tipo de fin específico. Acá nosotros en Córdoba, cuando se estaba viendo de crear o no el Parque Nacional Lancenusa, lo que ya teníamos era una reserva nacional. Entonces esa reserva lo que hacía era proteger muchísimo más y después el Parque Nacional se centró dentro del espacio de la reserva. Una vez que nosotros tenemos en cuenta que podemos generar conservación in situ, estaba viendo si estaba todo bien, si alguien tiene una pregunta. Cuando ya vimos que nosotros podemos generar áreas de conservación in situ, nos vamos a preguntar si esta es la única parte legal o escudo legal que protege a la biodiversidad de la Argentina. La realidad es que no, porque esa lo que nos otorgaba a nosotros era como una herramienta que nosotros justamente vamos a poder usar para la gestión. Pero también formalmente tenemos la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, que es la Ley 22421, que es una ley nacional, por supuesto, que va a declarar de interés público a la fauna silvestre de nuestro territorio. ¿Bien? No a la exótica, sino a la silvestre. Hablamos de la silvestre temporal y de la silvestre permanente porque nosotros vamos a tener especies que van a venir por épocas anuales, ¿bien? Y esa también se la va a considerar fauna silvestre. Por ejemplo, este ñandú petizo que vemos acá, que lo fotografiaron en la provincia de Neuquén. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta creación? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta ley? ¿Por qué se crea esta ley? Por supuesto, para proteger en primera instancia la fauna silvestre, para conservarla, para propagarla. Y lo más importante, para repoblar, ¿bien? Y para permitir justamente que la fauna viva tranquila, ¿bien? ¿Por qué? Porque va a regular la caza, ¿no? Regula la caza, no la prohíbe. Eso es algo que a mí me gusta dejar en claro. La ley de conservación de fauna lo que hace es regular la caza, regula la captura, la tenencia, el tránsito y el comercio. Yo esto no lo desarrollo extensivamente porque si no estaríamos ya en algo muy de materia de derecho, ya no tanto de plan de gestión. Me interesa seguir en la otra parte. Pero para que sepamos, la ley de conservación de fauna no prohíbe la caza de la fauna silvestre, ¿bien? Sino que la regula. Por supuesto, algo interesante es que fomenta la creación de las reservas de fauna, ¿bien? ¿Y por qué esta ley de conservación de fauna silvestre protege la biodiversidad? Porque nos proporciona por primera vez un marco legal para la gestión y para la conservación de nuestra propia fauna en la Argentina, ¿bien? Y por último, dentro de lo que vendría a ser la protección legal, tenemos el Convenio de la Diversidad Biológica, conocido como el CDB, que entra en la Argentina a través de la Ley 24375, porque es un convenio internacional firmado en Río en el año 92. El convenio al ser un tratado internacional, tiene los objetivos principales, que es la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los componentes que forman a esa diversidad biológica, y después nos habla de algo muy interesante que es la participación justa y equitativa de todos los beneficios que deriven de los recursos genéticos. ¿Qué significa esto? Va a pasar, puede pasar, que muchos de los países que son parte de este convenio de la diversidad biológica tengan avances tecnológicos mucho más grandes que otros. Entonces las investigaciones pueden darse más rápidamente, más sencillamente. ¿Qué viene a hablarnos este convenio de la diversidad biológica o a traernos? ¿No? Que la idea es que nos ayudemos entre todos al momento de la conservación de esta diversidad y de esta biodiversidad. Porque finalmente lo que suceda con la biodiversidad de Argentina va a impactar al resto del continente, así como lo que sucede en la biodiversidad de Brasil, ni hablar. Y acá es donde entramos a la última parte de esta clase, que es cómo le podemos dar algún tipo de solución a todo esto que está pasando, ¿no? Porque venimos hablando primero de qué era la biodiversidad, de cuáles eran sus dimensiones, de cuáles eran las tres patas de la biodiversidad, ¿no? La especie, la genética, los ecosistemas. Después vimos que estaban en peligro, vimos por qué estaban en peligro, y vimos que el ser humano era un gran aportador de ese peligro, ¿no? Vimos también que nosotros como seres humanos intentamos a través del derecho, ¿no? Crear normativas para proteger a esta biodiversidad.
Pero, ¿qué pasa cuando queremos bajar todo esto a la vida real, ¿no? Al accionar, a eso que tenemos adelante nuestro y tenemos que tomar acción. Y acá es cuando vienen las soluciones basadas en la naturaleza. Si bien esto puede ser un concepto nuevo, hace varios años que ya se está trabajando, y que es una suerte de respuesta de acción. ¿Qué es una solución basada en la naturaleza? Vamos a intentar proteger, gestionar los problemas que tenemos, que son todos los problemas que vimos recién, pero lo vamos a intentar gestionar de una manera sostenible. Intentando restaurar ese ecosistema que está en peligro, ese ecosistema que puede llegar a estar en peligro en un futuro, o puede que esté modificado y yo tenga que intentar volver a que esté equilibrado, ¿no? De una manera natural, ¿bien? Respetando esa autorregulación que hablábamos al principio, ¿no? Respetando los tiempos de la naturaleza, respetando qué es lo que la naturaleza y qué es lo que la biodiversidad realmente necesita. Porque beneficiando a esta biodiversidad que se encuentra en peligro con soluciones de su propia naturaleza, nosotros también nos vamos a ver beneficiados. ¿Bien? Este concepto de soluciones basadas en la naturaleza viene de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y acá vemos algo muy, muy interesante que quienes de Misiones o quien ha pasado por ahí lo conoce, que es el ecoducto que hay en la Ruta 101. Gracias a ese ecoducto se han generado un menor impacto de accidentes con fauna silvestre. ¿Bien? Pero ¿por qué las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a proteger la biodiversidad? Vamos a intentar darle solución a todos esos problemas que estuvimos viendo en la clase a través de la propia inteligencia de la naturaleza. Entonces vamos a generar la conservación y la restauración de los hábitats, ¿bien? Hay un caso muy famoso, que fue uno de los primeros casos que sucedió con las soluciones basadas en la naturaleza, que fue una repoblación de manglares. Bien, esto no sucedió acá en nuestro continente, pero los manglares, creo que tenía una foto por acá, bueno, parece que no está, pero los manglares son muy importantes en los humedales. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Los manglares habían desaparecido. ¿Por qué? Por acción humana, ¿sí? Los habían talado, los habían sacado, no eran tan lindos a la vista porque, por ejemplo, las embarcaciones no podían seguir navegando cerca de la costa porque estaban todos estos manglares, porque se posaban sobre la costa. Entonces, ¿cuál fue la solución que le encontraron muchos biólogos, porque todo esto es interdisciplinario? Era intentar volver a colocar los manglares en los espacios que tenían que hacerlo. ¿Y por qué empezaron a hacer esto? Porque si bien eran cuestiones que afectaban, por ejemplo, a las embarcaciones y demás, también estaban afectando a quienes vivían en las zonas costeras y de pronto cuando las mareas subían, se inundaban, porque no estaban los manglares para receptar esa cantidad de agua. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza nos van a ayudar a nosotros, ¿no? Con este nuevo concepto, a intentar restaurar los hábitats y darle una mano a la naturaleza en su autorregulación natural, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, estamos siempre teniendo en cuenta el manejo sostenible de estos recursos naturales, y como bien traía Walter y María José a colación en la clase, intentar controlar las especies invasoras. Bien, porque para restaurar los hábitats nuestros nativos y fortalecer esa resiliencia que están perdiendo, porque ya no se pueden adaptar si nosotros le ponemos un animal que lo depreda todo el tiempo, ¿qué vamos a intentar hacer? Generar un control de esas especies invasoras también basadas en la naturaleza. Intentar devolverlas a su espacio natural, generarles un espacio natural en todo caso. Trabajar mucho sobre la mitigación y adaptación al cambio climático, intentar generar un ecosistema que sea resistente a este cambio climático que ya está sucediendo, reducir, por supuesto, nuestra contaminación, y esto es súper importante, conectar la parte ecosistémica. Parece tal vez una tontería porque es muy básico, pero este ecoducto hizo una gran diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conectividad ecológica, nos podemos estar imaginando corredores biológicos,
movimientos de especies muy grandes, las migraciones de aves, que sí, y vamos a intentar llegar ahí. Pero las pequeñas soluciones basadas en la naturaleza también son importantes. Por ejemplo, en Misiones se utilizó para un proyecto la solución basada en la naturaleza de restaurar esa selva misionera o la selva paranaense. ¿Cómo? Se veía un poco no, se veía amenazada la biodiversidad de ese lugar. Entonces comenzaron a hacer corredores biológicos conectando bosques entre espacios que se habían quedado sin esa biodiversidad vegetal. Empezaron a controlar especies invasoras. ¿Qué es lo que se buscó con esto? Recuperar la estructura y ese equilibrio que se había perdido, ¿no? Como parches. Pero parches que la actividad humana lo que hace es buscar que la naturaleza vuelva a autorregularse. Y un ejemplo que me parecía interesante traer para ya terminar con la clase de hoy, era que hay acciones que tienen que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, que podemos nosotros como individuos aplicar, que parece que no, pero ayudan un montón, porque eso es una solución basada en la naturaleza y es la agricultura regenerativa o la agricultura agroecológica, ¿no? Porque en el momento en el que nosotros decidimos utilizar semillas que no están modificadas genéticamente, que no necesitan, ¿no? Fitosanitarios específicos, que pueden ayudar a otras especies a existir, como a los polinizadores o algunas plagas que están y que vamos a intentar quitarlas de la mejor o de la manera natural posible sin utilización de agroquímicos, estamos generando un equilibrio, le estamos dando a la tierra un equilibrio natural que está perdiendo. Entonces, esas son las soluciones basadas en la naturaleza, son respuestas que vamos a estar utilizando y que vamos a querer traer en colación en nuestros planes de gestión para que la naturaleza vuelva a autorregularse sola con nuestra ayuda. Y bueno, hablé demasiado, casi se nos va la hora, solo me queda agradecerles, me voy con nuestro yaguareté, con nuestro monumento natural, y bueno, ahí está mi contacto por si a alguien le quedó alguna duda, y los escucho, si quieren preguntar algo, decir algo. Gracias, profe, muy, muy interesante todo. Muchas gracias. Profe, Sí, quiero hacerle una preguntita con respecto a esto de los sí. planes de gestión, ¿no? Yo también vivo en las sierras y Bueno, vecinas somos. sí, y acá cerca la municipalidad Sí. declaró un área protegida. Ujú. Eh, pero todavía no se ha regulado ni se ha hecho el plan de gestión. ¿Qué podemos hacer nosotros los vecinos como para que porque ahí veía que hay Sí, que delimitar bien el territorio, ¿no? Marcar el polígono y esas cuestiones. ¿Qué podemos sí. hacer los vecinos para empezar a movilizar eso para que efectivamente sea Sucede. una zona protegida, ¿no? Porque ahora es de nombre nada más, ¿no? Sí. Mira, Mónica, buenísima tu intervención, porque das ahí en el clavo. En lo personal trabajo mucho con algo que se llaman las áreas protegidas de papel. No sé si alguien escuchó ese término. Las áreas protegidas de papel suceden cuando pasa esto que vos nos estás contando, Mónica. Cuando las áreas protegidas se quedan únicamente en esa sanción legal. ¿Y qué genera que haya estas áreas protegidas de papel? Son espacios en los que realmente no se está protegiendo absolutamente nada. Tenemos a la protección legal, que es lo que nos piden, ¿no? Que es lo que como vecinos nosotros vamos y le decimos a la municipalidad, bueno, nosotros queremos proteger este espacio porque tal y porque cual. Entonces la municipalidad dice, buenísimo, vamos a hacer un área protegida municipal, ¿no? Una reserva natural municipal. Y quedó ahí. Y tal vez el Consejo Deliberante se une, nombran esta área protegida, esta reserva natural municipal, pero nunca existió. Esto no es nuevo. Argentina tiene muchísimas áreas naturales de papel, la provincia de Córdoba también las tiene,
Y ahí es cuando uno, como vecino, tal vez, lo que tiene que ir y tomarse un trabajo extra que no deberíamos de hacer, que me ha pasado como vecina también de la zona, y es ir y demostrar que esa reserva no está funcionando. Que esa reserva no existe, que esa reserva no está delimitada, que no se están cumpliendo los objetivos de la reserva. Lamentablemente lo único que a nosotros nos queda como acción es ir a la municipalidad y exigir que se cumpla con la ley. Porque la ley, en este caso una ordenanza, la ordenanza existe y debería de ser cumplida. La ordenanza es exigible, está ahí generando efectos. ¿Bien? Entonces ellos no podrían apartarse de eso. Eso es lo real, eso es lo que legalmente yo debería de contestar. ¿Bien? Lo que sucede es que hay muchísimas áreas protegidas naturales de papel. No es un fenómeno... Milagros. Sí. Perdón, lo que pasa es que muchos en las municipalidades, en general en las provincias, es que no hay andamiaje en el del derecho ambiental, o el que hay se queda todo subsumido en el administrativo. Entonces, si no tienen algo que les diga cómo hacer el plan de manejo de una área protegida, la nombran y queda así una promesa hermosa de un lugar, de una reserva, lo que sea, y después no tiene estrategia. Control. Sí, no, está muy bien, está muy bien. En el caso de Córdoba, nosotros tenemos normativas provinciales que hacen justamente a que estos procesos no queden truncos. Pero lo que pasa es que esas normativas lo único que a nosotros nos generan son derechos de ir y de exigir que se cumplan. Yo lo digo porque justamente estoy haciendo un proyecto de investigación de eficacia simbólica que tiene el derecho ambiental en las áreas protegidas naturales de papel. Hay muchísimos abogados y abogadas que se dedican a esto, y es de manera interdisciplinaria también. Como bien dice María José, hay cuestiones que quedan meramente administrativas. Un poco es, como bien dice María José, por la falta de conocimiento que hay en estos lugares, ¿no? En estos lugares de decisión, que simplemente quedan ahí subsumidos en lo administrativo, ¿bien? Pero ¿qué pasa? El derecho ambiental entra por todas las ramas, por todos esos huecos. Un poco es, lamentablemente, como decía recién, no nos tocaría ir y exigir que se cumpla esa normativa. Pero es el paso a seguir, ¿bien? Hay una página que a mí me parece muy interesante, que se las voy a pasar acá por el chat, que es una asociación civil, ¿bien? Que se llama ASEN, que es una asociación para la conservación y el estudio de la naturaleza. Yo se las voy a pasar por el chat. Ellos tienen un proyecto y un trabajo muy bien hecho sobre cuáles son las áreas protegidas naturales de papel que hay en la nación y que hay en la provincia de Córdoba. Y cómo ya históricamente hay muchas personas que están haciendo trabajos al respecto, porque muchas veces nos pasa que nos sentimos muy solos, ¿no? Porque esto no se comunica, porque esto no sale en muchos lados, no es muy mediático, pero sí hay mucha gente que está trabajando en esto todos los días. Ahí les dejé en el chat la página. Es asen.org.ar. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase, ya estamos sobre la hora. Nos vamos a volver a ver. Espero que haya sido de su agrado, porque me van a tener que volver a ver para la parte práctica. La idea de la parte práctica es, después, ya se los voy a comentar mejor, pero es armar algo sobre las soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto nuevo, que es un concepto que está bueno para que sigamos trabajando. Espero que les haya gustado, hayan disfrutado y se vayan con algo bueno de la clase de hoy. Muy buena clase, muy buen dominio de los Hermosa, términos biológicos hermosa siendo clase. abogada. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos un buen equipo. Mucho aprendizaje. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Agradezco las palabras. Un De nada, placer. de Muchas nada. gracias. Por Buenas favor. noches. Adiós, nos vemos. Gracias, Chao. gracias. De nada.